Kairos es un equipo de líderes educativos de diferentes partes del mundo, comprometido con la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás. Y mediante Kairos TV se va a promover un movimiento y acciones a nivel macro, meso y micro en el mundo por la implementación del tercer contrato social de la educación, que es la ruta para un futuro que ya llegó. Una educación inclusiva, innovadora, motivadora, con calidad, pertinencia y responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y capacidades. El tercer contrato social de la educación no le pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto, a esta y a las futuras generaciones que tienen derecho a una vida mejor y más digna. Este será un espacio abierto e interactivo en el que todas las personas del mundo están invitados a participar activamente con sus preguntas o comentarios. Kairos TV se transmitirá en vivo todos los sábados a las 18 horas del meridiano de Greenwich GMT y estará de manera permanente disponible en el canal de YouTube de Kairos. Para hacer realidad la transformación educativa como pilar fundamental en la construcción de una nueva sociedad en la que nadie se quede atrás, Kairos TV va a promover el debate sobre estrategias y acciones concretas referidas a los siguientes temas: las políticas y estrategias a nivel internacional, regional y nacional, el rol de las autoridades institucionales, el rol de los sindicatos y gremios, el rol de los estudiantes, docentes y no docentes, la epistemología, pedagogía y didáctica para la nueva educación, la implementación concreta de las diversas modalidades de aprendizaje virtual, presencial e híbrido, sobre el rol de los actores económicos y sociales, empresas, organizaciones sociales, familias, gremios de profesionales, etc. Vamos a promover la divulgación y articulación de experiencias innovadoras en el área de educación y el establecimiento de redes entre los actores que promueven para propiciar alianzas y desarrollar sinergias entre ellos. Doctor Escalante, un privilegio poder conversar con usted aquí en Kairos Televisión. Y bueno, pasamos de inmediato a nuestra primera pregunta, que dice: ¿cuáles son los principales desafíos que tienen actualmente las universidades para que su calidad, pertinencia, eficiente e impacto esté a nivel de las expectativas y sobre todo de las necesidades, no solo de las personas, sino de la sociedad en su conjunto? Muchas gracias. Perdón, en primer lugar, quiero agradecer a Kairos TV por la oportunidad que me brindan para tener esta conversación, y en especial saludo a mi querido colega y amigo, el profesor Telemaco Talavera, y también a mi queridísima profesora Ana Lucia Gazola, que son las cabezas de esta organización. A ver, las universidades han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, han acompañado a las sociedades, ¿no? Siempre han estado más o menos, yo diría en algunas ocasiones a la par, en algunas ocasiones tal vez un poco rezagadas, pero lo que quiero señalar es que las universidades siempre han tratado de responder a las necesidades que la sociedad tiene. Ahora, en una sociedad como la que vivimos en el siglo XXI,
con todos los avances tecnológicos, de conocimiento, de interrelación que tiene el mundo en su conjunto, han generado una complejidad tal que requiere de aquellos que se encargan, que tienen la misión de generar respuestas a los problemas de esa globalidad, de esa complejidad, de esa multidimensionalidad que tenemos ahora, que son las universidades, de hacerlo de una manera diferente a la que anteriormente lo hacían. Necesitamos mayor eficacia, necesitamos ser más eficientes, necesitamos ser más veloces, yo diría, incluso anticipándonos a los problemas. Y sobre todo necesitamos entender que por sí mismas cada una de las ciencias que existen no son capaces por sí mismas de entender toda esa complejidad, toda esa multidimensionalidad que los problemas tienen ahora. Es una falacia decir, y lo digo con toda la vergüenza que acompaña a mi profesión, que los economistas, por ejemplo, podemos ser los gurús, los sabios del siglo XXI, que damos respuesta a los graves problemas que existen de pobreza, de inequidad, de inseguridad, de falta de certidumbre en una serie de derechos fundamentales. Eso es una mentira. Y desafortunadamente lo digo porque hay algunos o muchos economistas que creen eso, que creen que el problema es un problema stricto sensu económico. Entonces, y el problema está que esos individuos que piensan así fueron educados en una universidad que les enseñó eso, que les dijo eso, ¿no? Que en sus clases de teoría económica 1, teoría económica 2, macroeconomía, matemáticas y demás, estadística y todo, les dijo, miren, el problema del cambio climático, por ejemplo, es una externalidad negativa, es decir, es algo que viene, que no controla la sociedad, sino que es un fenómeno externo a la sociedad que nos está afectando. Cuando nosotros sabemos que no es así, que es producto del funcionamiento de la sociedad, en donde hay industria, hay actividades comerciales, hay actividades agrícolas, hay toda una variedad de cosas que están ocurriendo, que no basta entonces decir que es una externalidad negativa y que además, fíjense ustedes, la tecnología se encargará solita de resolverlo, ¿no? Como no hay, las tecnologías que tenemos ahora no sirven, eso va a ser por sí mismo un incentivo para crear nuevas tecnologías para resolver el problema. Entonces, necesitamos una nueva universidad. Necesitamos una nueva universidad que en su interior se organice, eduque, se capacite, se administre de tal manera que reconozca que esa complejidad, esa multidimensionalidad que hay, se refleje en cómo vamos a educar a los jóvenes, ellos y ellas que están formando, que están trabajando, que están estudiando en las universidades. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece que es absolutamente fundamental. Pero tal vez una segunda y todavía más importante es que tenemos que acercarlos a los problemas de la manera más estrecha posible. Hoy, bueno, ha existido y existe en la actualidad estudiantes de tiempo completo y estudiantes de tiempo parcial. Y estos estudiantes de tiempo parcial trabajan
y estudien, ¿no? Bueno, pero esos estudiantes tienen una ventaja sobre los de tiempo completo porque están comparando todo el tiempo lo que están haciendo con lo que le están enseñando. Y esa debería ser una norma, una norma praxis, institucionalizada. Desde el primer día que yo piso la universidad, tengo que tener en mi currículum una manera en la que yo voy a estar de manera adecuada, organizada, coherentemente, ¿no? Itinerante, estar en contacto, ¿no? Con la sociedad, con la sociedad, no con la que inventamos, no con la que nos dicen los libros. Hay que obviamente leer los libros y las revistas, pero hay que comparar lo que dicen los que han escrito esos libros con lo que realmente está pasando en México, en Nicaragua, en Cuba, en los Estados Unidos, en fin, en todas partes del mundo. Y eso me va a dar la oportunidad, yo siento, de ensayar que el conocimiento que yo he adquirido en las aulas es muy convergente, poco convergente o incluso divergente de lo que está ocurriendo en la realidad. Y por lo tanto, entonces, necesito un proceso de complementación, de enriquecimiento mayor para poder realmente entender. Porque hay una cosa que pasa, más allá de si los estudiantes tienen claro en la cabeza que su misión fundamental no es ganar dinero, aunque ganar dinero es importante, ¿no? Para vivir, eso no, sería absurdo negarlo. Su misión más importante al ir a la universidad es resolver, contribuir a que los problemas de la sociedad en la que viven, no en la que le inventan, ¿no? Los estudiantes mexicanos tienen que atender lo que pasa en México y todas las diferencias que pasan en México. No pasa lo mismo en Chihuahua que lo que pasa igual en Oaxaca, que lo que estoy asumiendo que nos están escuchando, nos van a escuchar, conocen un poco la geografía mexicana, pero no son iguales. Entonces, esa parte, entonces, todo eso necesita un rediseño, ¿no? Un rediseño universitario. No queremos torres de marfil, no nos sirven de nada. No queremos universidades que se están viendo solo a sí mismas para que estén en el ranking QS o del Higher Times, ¿no? O de cualquier otro de los que hoy existen. No, necesitan abrir los ojos y mirar afuera y con un horizonte de 360 grados, ¿no? Pero para eso hay que educarse de una manera diferente de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, eso yo diría en primer lugar algo que tenemos que hacer. Hay que combinar muy claramente relación entre diletancia y actuancia. No sé si existe esa palabra en español. Hay que diletar, pero hay que actuar, ¿no? Y actuar necesita tocar la realidad, ir y hablar con los campesinos y pasarse a lo mejor un par de días ahí con ellos conversando qué es lo que les está pasando, qué problemas tienen y qué les han dicho en su clase de economía agrícola, ¿no? Para ver si lo que les dice el profesor es una falaz, ¿no? Cuando les dice, no, lo que pasa es que la revolución verde o el uso de paquetes tecnológicos sofisticados resuelve el problema. Lo que pasa es que a lo mejor eso es cierto, pero esos campesinos a donde va a ir él, que son la mayoría de los que viven en México, los pequeños productores familiares, pues ganan poquito, son pobres, no tienen dinero para comprar el paquete tecnológico, entonces necesitan otra explicación teórica del asunto, ¿no? Entonces necesitan entender que México es un país capitalista y que el mercado entonces divide a la gente, que hay una historia cultural de esos pueblos a donde han visitado, hay tradiciones,
que entonces necesitan estudiar un poco de antropología, ¿no? No sé si me explico, pero eso es esa nueva manera en la que tenemos que hacer. No es fácil, no es fácil. No. Y además hay muchas resistencias sobre todo. Sí, sí. Hay muchas resistencias. Pienso ¿no? que ese es el problema. Y no tenemos economistas ilustrados, ¿no? Ilustrados en el sentido de que sean cultos, entendiendo primero que esto es necesario y segundo, que entre sus lecturas que hacen sobre economía, también incluyan lecturas sobre antropología, también incluyan lecturas sobre sociología o sociología política, ¿no? Que eso también los hace mejores economistas, aunque no sea economía lo que estén estudiando. Eso es una cosa, me parece, absolutamente central. Es una ilusión a lo mejor lo que estoy diciendo, pero hay que intentarlo. Y hay lugares donde se está intentando y se está cambiando la manera de funcionar de las universidades. Doctor, yo le quería comentar hace rato, bueno, uno como periodista, ¿verdad? Y se viaja y se ve esta situación en la que incluso muchas veces uno solicita estudiantes para prácticas o becarios o cosas así. Ay, doctor, es traumante la falta de visión real de las situaciones, y más en un área como la nuestra, ¿no? La periodística. Y abordamos todos los quehaceres humanos y sí vemos esta falta. Entonces decía yo, oiga, ¿será posible aplicar un ciclo Deming de calidad que supere el interés económico de muchas universidades? Porque esta implementación para este cambio es una reestructuración, si mal no comprendo. Entonces, esto requiere un esfuerzo económico importante, una reestructuración, una actualización incluso de los currículums, tanto universitarios per se como de los profesores también. Entonces es todo un proceso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mire, las universidades públicas en general, en todos los países de América Latina, hay algunos que no, pero en general son gratuitas, ¿no? Los estudiantes no pagan nada o pagan aranceles realmente muy poco significativos, ¿no? El problema está fundamentalmente en los profesores, en donde hay que decirles, hay que decirles, mira, tú aquí vienes a educarte para ser ingeniero, ser biólogo y demás, ¿no? Y eso te va a dar una renta privada cuando ya termines la carrera y te pongas a trabajar en un laboratorio y demás, te va a dar una renta privada que probablemente va a mantener tu nivel de social del que provienes, o a lo mejor incluso te permita algún desarrollo mayor. Pero ese no es el tema central. El tema es la renta social de la educación, ¿no? ¿Qué beneficio tiene la sociedad? ¿Qué gana la sociedad enviando o financiando a los jóvenes, ellos y ellas, para que vayan a la universidad y aprendan las distintas ciencias que han escogido como su preferencia de conocimiento? Esa renta social es la más importante. Lo que pasa es que eso no nos lo dicen, incluso en las universidades públicas, ya no digamos en las privadas, ¿no? Pero en las universidades públicas no nos meten en la cabeza o suficientemente de que hay que servir a la sociedad cerquita. Hay que hacer investigación básica también, ¿no? Y hay que hacer la investigación aplicada, que es a la que yo me estoy refiriendo. Pero hay que meterle en la cabeza a los estudiantes que su trabajo más importante y más fascinante, además, ¿no?, es realmente trabajar. El problema de la pobreza
es un problema no de dinero solamente, de que no hay familias o padres de familia o madres de familia que ganen lo suficiente para satisfacer las necesidades de educación, de transporte, de salud, en fin, de sus miembros. No, es un problema muchísimo más complejo. No se resuelve y hay pruebas de esta cuestión. Miren, durante el gobierno de Hugo Chávez, que fue una época realmente muy importante para Venezuela, porque los precios del petróleo estaban por los cielos, por los cielos. Y Venezuela, como sabemos, ya no es ahora, porque la industria petrolera venezolana está realmente destruida, o está con dificultades muy grandes. Tuvo ingresos, el Estado, millones de dólares a su disposición y los gastó, ¿no? Dándole dinero a la gente. Hoy día, más del 80% de la población venezolana sigue siendo pobre, ¿no? Entonces, el asunto es, lo que quiero decir no es que no haya que darle a alguien que un anciano que ya no puede trabajar o que tiene alguna discapacidad, a eso no le podemos decir, como decía el Banco Mundial, no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. No. A ese señor hay que darle, porque ya no puede trabajar, porque está incapacitado. A ese hay que darle dinero para que pueda ir a la tienda y comprar las cosas. Pero hay otros en donde tenemos que entender que la complejidad de la pobreza está estructurada de una manera en donde, por ejemplo, el Estado con los capitalistas para que las leyes laborales sean de tal manera que las remuneraciones a quienes trabajan sean muy malas, ¿no? Por eso sabemos que aunque la economía crezca a porcentajes interesantes, generalmente los economistas decimos, cuando ya estamos creciendo al 5, al 6% o por encima de la tasa de crecimiento de la población, vamos bien, ¿no? Pero eso no sirve. Que es una buena noticia que crezca la economía, pero es más importante que se distribuya riqueza. Eso es lo más importante. Y entonces ahí necesitamos saber que los estudiantes tienen que entender que hay leyes. Las leyes son los consensos que se han encontrado, ¿no? Para que la sociedad son las reglas del juego, ¿no? Pero esas reglas del juego, porque así, cuando crece más la economía, más se concentra el ingreso, más se concentra la riqueza, ¿no? La globalización que para los países latinoamericanos y caribeños, y ya no digamos para los africanos, significó más pobreza, menos ricos con más dinero y más gente con menos recursos. Entonces lo que quiero dar a entender es que la complejidad, la enseñanza de la complejidad, la conciencia de la complejidad y sobre todo la enseñanza del compromiso ético que hay que tener ante la complejidad. Yo no quiero ser un economista que enriquezca más a los ricos, no. Hay economistas que sí quieren eso, que sí piensan que ese es su trabajo, ¿no? Por eso hay economistas que trabajan para los grandes buffets y las grandes compañías, ¿no? Y están a favor de que a los trabajadores se les pague poco, ¿no? O que no se les cumplan sus derechos que están en las leyes laborales de sus países. Entonces, esa parte también es muy importante. ¿Cómo estamos educando el cerebro, ¿no? Los valores, cómo estamos educando a esos jóvenes? ¿Qué ética defienden? ¿Qué moral tienen? ¿No? Eso es un cambio. Ese es un cambio que se necesita. Y el Estado tiene el papel
los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, los gobiernos humanistas, tienen la necesidad de crear leyes, ¿no? Y crear instrumentos, se le diga eso, que cuando la niña que va ya sabe leer y escribir y está leyendo sus libros, entienda que se está educando para eso, para servir a la sociedad, no solo para ser la licenciada o la ingeniero, que pueda tener la casa más grande y más lujosa del mundo y comprarse el coche último modelo en el mercado. Si lo puede hacer, qué bueno, ¿no? Pero básicamente es que si yo, por ejemplo, soy arquitecto, me preocupe por mis albañiles, ¿no? Porque mis albañiles, cuando estaba trabajando con ellos haciendo una casa, un edificio, estén seguros, tengan derecho al seguro de desempleo, tengan las herramientas adecuadas, sean tratados con respeto, etcétera, etcétera. Eso es el asunto, ese es el tema, ese es el reto que ¿no? Complejo, sumamente complejo, porque cada gobierno, pues de alguna forma debería de hacer equipo, ¿no? Con las universidades, tanto privadas como públicas, y realmente resolver esto en función de la realidad que estamos viviendo, doctor, porque es muy difícil. Nosotros en nuestra generación, pues íbamos y partamos de lo esencial, ¿no? Íbamos, por ejemplo, para un examen o para un trabajo a consultar a la biblioteca. Ahora simplemente San Google nos facilita todo el tema. Entonces, me refiero y Pero cito, no solo nos lo facilita, lo, perdón que le es interrumpa, peligroso. perdón, lo que, a ver, hay que tener claro las cosas, ¿no? Google de a la sociedad capitalista, que es una sociedad clasista, que divide, enriquece a unos y empobrece a otros. Google no es inocente. La ciencia nunca ha sido inocente, nunca ha sido neutral, ¿no? No es lo mismo leer a Paul Samuelson, un economista norteamericano que llamamos neoclásico, que leer, no sé, a Galbraith, por ejemplo, a Kenneth Galbraith, que es un economista diferente, que tiene otro. Entonces, ese es el asunto. El escenario es no solo complicado, sino realmente desanimador. Pero Es más motivador, sí, señor. allá, Sí, señor. más allá, cuidado aquel que baje las banderas, ¿no? Cuidado, ¿no? El día que Telémaco Talavera deje de pensar en la justicia y eso, dejó de ser su amigo, ¿no? Claro. Que lo tenga claro, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, y hablando, perdón, hablando de Telémaco, le comentaba yo, digo, estos programas que se están produciendo para Kairos, pues llevan el objetivo de poder presentar propuestas, doctor, propuestas expuestas por diferentes autoridades como usted, como otras en el ámbito educacional, y que los gobiernos escuchen, porque alguien tiene que alzar la voz. Entonces, la verdad es que muy agradecida de que comente todo esto tan directo en la forma que lo hace, porque no todos lo hacen siempre, pero son los argumentos que tenemos para emitir, para difundir, y no quedarse nada más con la queja y con el problema sin plantear una solución. Se plantea, se da a conocer y además se gestiona una posible solución. Al final de cuentas, doctor, es lo que vamos a dejar de herencia a las futuras generaciones. Y para algo hemos trabajado, y sin difusión y sin solicitud y sin levantar la voz, no vamos a llegar nunca a nada. Y en eso creo que usted y yo estamos de acuerdo. Absolutamente. Afortunadamente, hay espacios universitarios en donde eso está pasando. Déjeme mencionarle a algunos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia tiene un trabajo
en todo el país, en todo ese gran país que es Colombia, en donde le está haciendo esfuerzos para darle acceso a la universidad a gentes que nunca han tenido acceso. Por ejemplo, tiene una, se puede decir así, un campus en el Amazonas, en la parte de Leticia, en donde están incorporando a los grupos originarios ahí, los están preparando para que puedan ingresar a la universidad, pero con esta conciencia. La Universidad Iberoamericana de México, las universidades jesuitas, la PUCE, que es la Universidad Católica de El Salvador, jesuita también, está trabajando también mucho en esa dirección. Hay algunas, incluso universidades nicaragüenses, que tienen un trabajo en el campo, que le llaman la universidad en el campo, que tienen también esfuerzos de esta naturaleza. En fin, no partimos de cero, ¿no? Desafortunadamente, hay otras visiones que tienen muchos recursos, que tienen mucho poder sobre todo de difusión, de convencer a los jóvenes, ¿no? De que el problema es el dinero, que ir a la universidad es y esto lo digo porque muchas familias que nunca han tenido a un miembro de la universidad que son pobres, perdón, y que no han tenido la oportunidad de mandar a uno de sus miembros a la universidad, tienen esta idea, que vaya Juana, o que vaya Alberto, o José, o Gabriela, para que estudie psicología y eso, y nos saque de la pobreza, ¿no? Es cierto, sí. ¿No? Esa es la verdad. Mucha gente piensa así, es cierto. Esa es la idea. Y ojalá que así sea. Ojalá que Juana, Gabriela, José y demás se eduquen como psicólogos y demás, puedan poner un consultorio, trabajar en un hospital y ganen más dinero y puedan llevar mejores recursos a la familia. Pero que no se olviden del lugar de donde vienen y cuántos son y qué importancia tienen tantas gentes excluidas y en condiciones de desigualdad extremas. Ese es el problema. El problema de la pobreza es la magnitud, el orden de magnitud que tiene, ¿no? Y eso es inaceptable. Doctor, pues le quiero agradecer muchísimo. Ha sido una charla extraordinaria, muy directa, planteando los problemas universitarios y aportando lo que mucha gente pues no aporta. Así que reitero el agradecimiento, ha sido un privilegio conversar con usted y esperemos que no sea la última vez que nos acompaña aquí en Kairos Televisión. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, el agradecido soy yo y estoy a su disposición. Un abrazo a todos. Igualmente. A todos. Hasta luego. José Zaghloul, un privilegio hablar y charlar sobre educación con un hombre que ha dedicado su vida al tema de la educación, un currículum impresionante, una trayectoria increíble, la verdad, y un privilegio como periodista poder hablar con usted de los temas que realmente están causando furor y preocupación pues en todos los ámbitos. Yo como periodista me preocupa mucho, incluso con los mismos comunicadores, y bueno, yo considerando que usted, la importancia del evento que se realizó en Guadalajara, ¿verdad? Lo tuvo usted del 21 al 23 de septiembre, sobre el cambio transformacional en la educación superior, porque el siglo XXI ha presentado grandes desafíos que hacía muchos años que no se mostraban, y pienso yo que estamos como en una zona de confort,
cómo lo ve? Y entonces llega y ¡pum! Una cachetada a todo mundo, una cachetada, una bofetada. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta conferencia global, el cambio transformacional en la educación superior para abordar los retos del siglo XXI? Doctor Saúl. Muchas gracias. El privilegio es mío, Karen, de estar con ustedes. Yo quisiera referirme un poco a la historia de esto, porque en realidad en los años 80, en medio de la Guerra Fría, cuando Centroamérica era tal vez el lugar donde había más violencia y guerrillas, los fundadores de la Universidad EARTH se preocuparon porque querían hacer una transformación en la educación superior. Sentían que no estábamos formando los profesionales éticos, íntegros que el mundo necesitaba. Y entonces trataron de influir en las universidades sin mucho éxito, y entonces crearon esta nueva universidad que se llamó EARTH, Universidad EARTH, y que yo tuve el privilegio de iniciar en el año 89, cuando estábamos apenas construyendo y poniendo los programas juntos. Pero el propósito era cómo brindábamos una educación que pudiera ser accesible a personas también de escasos recursos, de colegios rurales, que siempre, sin intención de las universidades, discriminábamos, porque el examen de alguna manera, por lo menos para mí, no representa o no nos dice la inteligencia de la persona, sino de las oportunidades de vida que han tenido. Entonces, el examen de ingreso a las universidades como que discriminaba a los que más necesitaban, los que estaban de zonas económicamente más en desventaja, de áreas donde tal vez las escuelas o los colegios no tenían la infraestructura y las condiciones para formar a estos jóvenes, y más bien las diferencias se iban acrecentando. Entonces nació la universidad con ese propósito de cambiar esto, de tener una educación experiencial y participativa, de tener una educación basada en valores donde la honestidad, la integridad, el respeto de uno hacia otro y la resolución de conflictos a través del diálogo fuera la norma. Y quiero decirle que nosotros los educadores no hemos sido entrenados así. Entonces, cuando empezamos toda esta filosofía de la nueva educación, tuvimos que entrenarnos como por año y medio, 2 años, tratando de descifrar cómo íbamos a hacer esa educación. Y esto que sucedió en Guadalajara, en realidad inicia en el año 1996, cuando nos invitaron a que diéramos una charla con varias universidades del mundo en el seminario de Salzburg, en Austria. Y ahí participaron varias universidades de Medio Oriente, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia. Y todos nos preguntábamos, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer como educadores? Claro. ¿Cuál es el ejemplo de EARTH? Y ahí nació un proyecto que llamamos SEMSIT, Sustainability, Education and the Management of Change in the Tropics. Es un título largo, pero lo que queríamos era, en un periodo de 5 años, hicimos 5 eventos en África, en Asia, en América Latina, en Europa, comparando los estilos y la enseñanza que teníamos, y ahí surgió la gran necesidad de hacer un cambio. Muchas universidades querían hacer cambios, pero las tradiciones en las universidades son muy difíciles de cambiar, especialmente en los administradores. Entonces eso sucedió a través del tiempo, y entonces luego nació Gechera, que es la organización a la cual presido, y hemos tenido reuniones, y ahora en la reunión de Guadalajara llegamos con más convencimiento de las universidades del mundo. Participamos cerca de 150 personas de África, de Asia. Hubo un proyecto de la Kellogg que financió lo que llamamos las universidades piloto para que tuvieran los 5 elementos de éxito, que era enseñanza experiencial y participativa,
centrada en el estudiante y el enfoque en aprendizaje y no en enseñanza. Eso hace una gran diferencia. Y si quiere lo hablamos más tarde. Claro. Luego la enseñanza basada en valores, ¿verdad? Que los valores, la ciencia y la tecnología son importantes, pero sin valores no vale la pena prácticamente. Tercero, que un entrenamiento empresarial, pero no a costa de la sociedad ni del medio ambiente, y el dinero no es todo en la vida. Es decir, deberíamos tener un emprendedurismo donde más bien ayudemos a otros a colaborar más que a competir y a pasarles por encima. Entonces es mucho más humano, más sostenible. Y luego la resolución de conflictos a través del diálogo, y tenemos estudiantes como de 35 países de diferentes culturas y nacionalidades y grupos socioeconómicos, y los poníamos a discutir entre ellos. Le damos trabajos para que ellos descubrieran el conocimiento, y el profesor es un facilitador. Entonces, estos elementos para nosotros eran muy importantes de que los practicáramos y que nosotros supiéramos cómo hacerlo. El problema no es el estudiante, el problema somos nosotros. Claro, para eso se les enseña. ¿Cómo hacemos eso para que cambie? Entonces, esta reunión en Guadalajara, me encanta decirle que hubo una gran aceptación de las universidades de África, Asia, América Latina, las universidades piloto, que son 4 universidades en México y en Haití, que la Kellogg dio dinero para que implementaran estos cambios, y ellos nos mostraron el impacto tan positivo que ha tenido en los profesores y en los estudiantes. Entonces fue una culminación de toda esta etapa, ¿verdad? Desde Salzburg, que yo siento que hay una conciencia a nivel mundial de la necesidad de cambio. Y claro, yo había conocido a Telémaco hace muchos años cuando estábamos en la rectoría de la Universidad de Nicaragua, yo en Laird, y el grupo Queiroz está con el mismo propósito, siento claro, yo, que tenemos nosotros, y eso nos alienta mucho a seguir adelante. Mire, yo le voy a comentar algo. Primero, que Telémaco le manda un saludo mega afectuoso. Disculpe que no se lo dije al principio ya que empezamos la emisión, pero bueno, lamentablemente no puede por compromisos que tiene en Estocolmo, y bueno, anda un poco liado. Pero mire usted, yo fui corresponsal de guerra en Nicaragua. Estuve 7 años allá y soy mexicana, pero cuando se cubre el conflicto, es inevitable ver todos los factores sociales dentro de los conflictos armados muy en particular. Yo recuerdo muy bien que Costa Rica pues mandaba asesores, daba asesores, y la educación, señor, cuando hay un conflicto interno, lo estamos viviendo con Rusia y con Ucrania, la educación como que se relega, la salud y la educación, porque se está con el estrés, pero las consecuencias son las que usted está abordando, las que usted está generando soluciones para esto. ¿Qué duda cabe que un estudiante que vive situaciones tan particulares como crisis económica, la pandemia, las guerras, las guerrillas, está desorientado, porque los padres también están desorientados y los mismos profesores? Somos personas hablando con personas, y nadie trae el manual aquí de cómo ser perfecto en el área de educación, en el área de salud, después de que pasan estas situaciones. Yo me imagino que esto, por supuesto, lo han de haber abordado en este evento, estos temas que para mí son muy importantes, porque la educación no se puede aislar. Desde mi perspectiva y con mucho respeto, es imposible aislarla de todos los factores sociales que afectan a un sistema, si lo vemos desde un punto de vista más pragmático. Entonces, ¿se abordó esto? Claro, y yo le quiero decir que desde el inicio de la ERT era, con este conflicto que había, lo que queríamos era promover la paz. Y tuvimos estudiantes que estuvieron en conflicto en Nicaragua de uno y otro bando. Y los tuvimos ahí con algunos resentimientos, pero durante los 4 años se convirtieron en hermanos. Porque la misión de nosotros es formar líderes éticos para el desarrollo sostenible y construir una sociedad próspera y justa con dignidad y paz. Entonces,
todo lo que hacemos está centrado en esa misión de cómo lograr tener esos líderes éticos. Y nosotros pensábamos, y sigo pensando, que la mayoría de los líderes del mundo han pasado por nuestras aulas universitarias. Y que, entonces yo me pregunto, ¿qué les hemos enseñado para que promuevan un mundo de paz y entendimiento y de diálogo? Claro, si el ejemplo no es precisamente el mejor, ¿verdad? Sí. Entonces, creemos que la educación y formar a estos jóvenes para que en el futuro sean, y ya lo están haciendo, los graduados que tenemos, agentes de cambio, personas que promuevan el bienestar de todos y no que promuevan el conflicto y la guerra y que no acepten otro pensamiento como si no es el mío, nos peleamos. Claro, posición. Claro, claro. Más bien en la diversidad está la riqueza, hasta en la naturaleza, ¿verdad? Pero también cuando tenemos personas de diferentes religiones, de diferentes grupos sociales, nos enriquecemos nosotros. Y eso es lo que queremos motivar en la educación. Ojalá que fuera también en la primaria y secundaria, ¿verdad? Claro, es que es la base de todo el desarrollo. La base de todo esto. Tienen una misión muy difícil. Mire, señor, yo le quiero comentar, a veces tengo estudiantes y me gusta tener de todos tipos o becarios dentro de lo que es la producción audiovisual, que ese es mi campo. Y a veces, ya deje usted deficiencias en el currículum o porque un estudiante en cualquiera de las áreas a veces no sale formado para enfrentar la realidad que se le presenta. Y usted lo sabe muy bien. No se le prepara, pero la praxis hace al maestro, ¿no? Entonces, estamos generando cantidad de prácticas en el tema audiovisual con viajes, para que conozcan otras culturas, para generar intercambios, para que estudiantes, por ejemplo, de UTEP, de la Universidad de Texas, pues se vayan a España y conozcan esos pueblos de gallegos. ¿Me explico? O vean otras realidades. Y fíjese usted que he encontrado, y usted me dirá si estoy en lo correcto, pero sí lo quiero compartir con usted, porque llega otra persona. Llegan otros chicos, llegan motivados, llegan el viajar y el generar y el ver los valores que usted ha hecho referencia, los valores no solo de que sí, mira en casa esto y no mientas y no tal y no cual, los valores de tu cultura, la gastronomía, la arquitectura, pero que lo vean, señor. Que lo vean, que lo sientan, que lo vivan y además que se les incluya en una producción internacional donde ya tienen un puntito que poner en su currículum. Ese complemento, pues a mí me ha funcionado muy bien y yo siento que estamos tanto Kairos como en lo personal como usted, pues en esta lucha, señor, que a veces no tiene buena recepción, pero hay que seguir, ¿verdad? Sí, por eso le decía que han sido más de 20 años en esto, claro, en un proceso, y la verdad yo creo que tal vez en el tiempo de la vida nuestra o mía no vaya a haber los frutos que uno quisiera de paz y de armonía en el mundo, pero hay que sembrar y ojalá que esa semilla brote de la mejor manera posible. Pero viera que lo que usted dice, nosotros en nuestro currículum enviamos a los estudiantes en el tercer año, a todos, en el último trimestre, a diferentes países del mundo a que tengan una experiencia. Van a Nueva Zelanda, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, donde quieran. Y la transformación de ellos, es más, ellos van temerosos, que creen que no conocen nada, y los mandamos generalmente a un lugar donde no sea una universidad, sino a una ONG, a la empresa privada, con los valores que queremos. Y se van nerviosos, pero cuando vuelven creen que lo saben todo. Y vuelven fortalecidos diciendo yo me lo sé todo. Pero superando el umbral de las capacidades, ¿no? Tiene toda la razón. También se dan cuenta de sus debilidades y entonces tiene un año más para fortalecerlas. Pero eso que dice usted nos ha proporcionado la oportunidad de que, por ejemplo, estudiantes de África y Latinoamérica hayan construido puentes, tengan empresas juntos, se visiten, aprendan los retos que tiene cada
sociedad y que comprendan que somos una familia que vivimos en esta casa que llamamos tierra y que el COVID nos enseñó que no hay diferencia entre nadie, ni entre color, ni dinero, ni realeza, ni género. A todos nos afectó igual y deberíamos haber entendido que somos una familia, que debemos protegernos el uno al otro. Y esa es otra cosa que yo quisiera enfatizar. Más que competir como universidades, a mí me parece que deberíamos compartir. Yo no quiero ser la mejor universidad del mundo, quiero ser la universidad donde con otras universidades ayudemos a un mejor mundo. Los rankings por, no sé, por dinero, por el fideicomiso, por edificios, por los PhD, no es tan importante. Debería ser el ranking por la calidad de los graduados que tenemos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es nuestro reto como educadores y tenemos un privilegio, pero también una gran responsabilidad porque estamos preparando el futuro de la humanidad y nadie más que nosotros, yo estoy casi seguro, nadie más que las universidades, las instituciones de educación superior puede ejercer un cambio más grande que el que pueden hacer las universidades, porque de ahí salen los líderes generalmente de las empresas, de los países, políticos, etcétera. Mire, usted habla de algo que a mí me motiva, me emociona, es la integración, porque la perspectiva es de integración, de cooperación y no de competencia. Entonces, por ejemplo, la promoción turística, en este caso, pues genera muchísimo emprendimiento. Lo estamos viviendo, señor. Lo estamos viviendo porque generamos una marca, me voy con los artesanos, con los estudiantes, y entonces ahí tenemos la gran oportunidad el pan, de sus licores, pues tengan una marca, una forma, y entonces les pedimos a los estudiantes, por ejemplo, a ver, diseñanos un plan de marketing sobre una cosa real, señor, sobre una situación en la que también han padecido, y como bien dice usted, aquí no hay clases, no hay quien tiene más dinero, no hay quien tiene más, etcétera. Un empresario que tiene hoteles que fueron afectados seriamente por el COVID se ve muchas veces en la necesidad de cerrar, y a lo mejor es un pyme, como ese futuro estudiante también va a ser un pyme. Entonces, cuando usted habla de integración, cuando usted habla de cooperación y no de competencia, es tan hermoso sentir esta armonía, porque no está uno solo. A veces piensas que, ay, caray, no hay nadie, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué tal? Y es un privilegio. Y Kairos es esta plataforma, señor, en la que intentamos precisamente difundir todo esto, porque sí se puede. Sí se puede. ¡Hola! Ya salió. Estos son en directo, señor. Estas cosas pasan siempre. No se preocupe usted, que es parte también. Usted es humano, tiene hijos, etcétera, y fenomenal. Entonces, estamos cuidando nietos que los papás no están. Bueno, humanos, personas hablando con personas, y ese nieto usted lo va a educar, o sea, que imagínese qué maravilla. Pues entonces estos tres conceptos hay que darlos a conocer más, hay que no sé, introducirlos en la psique, en todo esto. Entonces, aquí la pregunta, los temas abordados durante su evento, obvio que esto se abordó, pero me interesa mucho a mí, siempre lo manifiesto, las emociones, la persona. Somos usted y yo, somos dos personas hablando con personas, pero como bien dice usted, es una gran responsabilidad. ¿Qué temas entonces en concreto? Bueno, yo quería decirle que ahora usted me acordó del quinto tema, creo, de los elementos de éxito, que es la relación comunitaria. Nosotros tenemos por lo menos no, un día por semana, los estudiantes y los profesores están en la comunidad, llevando conocimiento, pero aprendiendo de la comunidad. Entonces, y luego los estudiantes viven 3 semanas con familias de escasos recursos en diferentes partes del país para entender las necesidades y también aprender de ellos. Entonces, esta parte emotiva, digamos, hay que vivirla con pasión, como se dice, y los que más debemos tener pasión
Decía alguien en las conferencias de Guadalajara que para ser un buen educador hay que tener pasión por lo que uno hace. Y no es cualquier trabajo, es un trabajo donde, digamos, para enseñar, nosotros no podemos pensar que todos los estudiantes van a aprender a la misma velocidad. Entonces tenemos que motivarlos, que darles amor. Y usted sabe que nosotros no hablamos de amor en la academia o en los negocios. Y el amor es el valor más grande, porque con el amor usted es justo, usted no traiciona, usted apoya. Pero a los estudiantes, si nos centramos en el aprendizaje, cada uno aprende a diferente velocidad y a diferente forma. Entonces, ¿cómo los motivamos? ¿Cómo los dejamos también que cometan errores y que aprendan de los errores? No que si sacaron una mala nota del examen, eso es el final de ellos. Y que el profesor sea alguien en que ellos confíen y no alguien que les dice, ustedes no van a pasar mi curso porque yo soy un profesor muy estricto y solo una tercera parte va a pasar. Cuando a mí me decían eso, yo sentía que yo ya estaba quedado, no iba a pasar. Yo no era de la tercera parte. Empecé quedándome en el curso. Ya valí gorro aquí, como dice México. Pero cuando te dicen, vas a poder hacerlo, te voy a apoyar, ven a mi oficina a tal hora, o te pongo un compañero que está más avanzado del tercer año con uno de primero. Y así hemos hecho. Personas que vienen de colegios rurales que tal vez eran muy deficientes, generalmente es en matemáticas, en ciencias y en el idioma. La verdad que en 6, 7 meses de apoyo se convierten en excelentes estudiantes y luego en excelentes profesionales. Entonces, por eso yo creo que el examen de admisión es un poco racista y les estamos negando la oportunidad a los que más necesitan. Y yo puedo decirle, después de 30 años de Earth, que los estudiantes que tenían bajas notas y que se les motivó, se convirtieron eventualmente en excelentes estudiantes y excelentes profesionales. Y son personas, fíjate que una vez tuvimos un estudiante que era el primero de su comunidad que iba a la universidad. Y el día que se graduó nos dijo en la graduación, por favor, déjenme hablar. Bueno, no lo habíamos escogido para que hablara, pero al final dijo, es que yo necesito contarles que yo soy el primero de mi comunidad que se gradúa y hoy en mi comunidad están celebrando conmigo la graduación. Entonces no solo se estaba graduando él, sino estábamos cambiando su familia, dándole esperanza a la comunidad, a los otros jóvenes. Y yo creo que eso es nuestro rol, ¿verdad? Motivar a que seamos mejores personas, que tengamos oportunidad y quitar la palabra competitividad de nuestro vocabulario, porque cuando competimos solo uno gana. Y a veces hasta competimos en los estudios, porque yo quiero ser el primero de la clase. Entonces no apoyo a mi amigo porque puede ser que él sea el primero. Y eso no es la vida. La vida es compartir y eso es lo que quisiéramos que en la educación superior también se fomente y se motive. Vale, ahora fíjese usted, cuando trabajas de pronto estás en la ciudad. Y le voy a dar el caso de Costa Rica en concreto. Hay una feria internacional que es la que le he mencionado, la Feria Internacional de Fitur. Costa Rica siempre se ha caracterizado por un stand muy bonito, pero no llevan estudiantes, no tienen estudiantes. Y entonces, pero los que yo he llevado, algunos pertenecen a la zona rural y otros a ciudad. La actitud es diferente. Las ganas de aprender las percibimos más del grupo rural que de los de la ciudad. Dependiendo de los rangos, hay demasiados factores como para poder generalizar, pero son experiencias que hemos vivido y ustedes seguramente también. ¿Por qué? Porque en el caso de Costa Rica en concreto, vamos a ver, es un país cuyo Producto Interno Bruto depende mucho del turismo, muchísimo del turismo, porque tienen todo lo que muchos países no tienen. Esto es evidente. Pero yo le quiero hacer énfasis en preparar. Muchas veces cuando se va a hacer una trayectoria de esto, o vamos a trabajar con niños o con estudiantes, con universitarios sobre todo,
porque muchos creen que ya se la saben de todas, porque manejan el Instagram, el Twitter y tal, y a la hora que los pones a producir, madre mía, no hay pasión, no hay amor, porque están... no soy psicóloga, pero bueno, tenemos muchas referencias de cómo todas las situaciones que están viviendo, la pandemia, etcétera, fue una catarsis, el poder utilizar su teléfono o sus redes sociales para poder desahogarse y entender. Estos factores se pueden remediar con amor, como bien dice usted, con amor en el aula y en la familia, que además se tiene que hacer un equipo. Eso sin considerar también los factores que rodean a la familia, ¿no? O sea, hay madres solteras, hay padres divorciados, hay gente con violencia, los mismos profesores pueden tener estos ambientes también, demasiados factores. Doctor, ¿cómo se maneja esto? Bueno, yo le diría que es muy importante la selección de los profesores, porque los profesores tienen que sentir la misma pasión y comprometerse con la visión de la institución. Nosotros hemos tenido profesores que, bueno, no es que han aplicado, pero su deseo es hacer investigación, no tienen tanto interés en la enseñanza, y entonces hemos decidido que esto no es lo que queremos para la misión nuestra. Y hemos tratado de que los profesores que vengan pues compartan los valores, porque si no, los valores no se pueden, bueno, se puede enseñar ética en una clase o varias clases, pero la verdad eso se enseña por ejemplo, digamos, con el ejemplo de los profesores. Correcto. Un profesor tiene que dar el ejemplo de honestidad, de respeto, de preocuparse por los estudiantes. Y vieras qué interesante, porque nosotros tenemos el 60% son de familias de escasos recursos que hemos conseguido becas para todos, y un 30% o 35% que tienen beca parcial o pagan totalmente. Y hemos visto cómo los estudiantes de escasos recursos, que a veces tienen dudas de los de recursos, y los de recursos que tienen dudas de los de escasos recursos, durante esos 4 años llegan a compartir tanto, porque les damos el ambiente para que sea así. Los ponemos en grupos a propósito diferentes, ¿verdad? Para que sean de escasos recursos, de dinero, de una religión, de otra, etcétera, de otro país. Y a través de los 4 años hay toda una dinámica para que formen esos lazos. Y al final se entiende mucho mejor. Que algunos pobres dicen que los ricos hicieron plata a costa de ellos o les robaron, y de pronto se dan cuenta que somos los mismos, y luego cuando salen se apoyan mutuamente. Y cuando yo le decía que los estudiantes que tal vez tenían deficiencias en matemáticas o en química, que eran de las zonas más rurales, los muchachos o las muchachas de colegios privados o que estaban mejor formados, vienen a apoyar a estos de menores escasos recursos, pero también los de escasos recursos tienen otras ventajas que los de la gente de la ciudad no lo tienen, y entonces los apoyan. Entonces es un apoyo mutuo, ¿verdad? Es un puente que llamamos nosotros de doble vía, un puente de ida y vuelta donde igual que con la comunidad, ¿verdad? Aprendemos y llevamos conocimiento, pero ese ambiente con valores, valores que son claros. ¿Cuáles son no son los 10 mandamientos? Es respeto, es amor, es, ¿verdad? Honestidad, eso para nosotros es muy importante. No violencia. Hay cosas que no permitimos, ¿verdad? Definitivamente. Y cuando algún estudiante se expulsa, él ha tenido ocasiones de redimirse de sus errores, pero si se expulsa por 1 año, no como un castigo, sino como una posibilidad de enseñanza y que vuelva y sea una mejor persona. Entonces, de nuevo, ahí se hace todo lo posible para que la persona entienda que es un proceso de educación y de formación, y que aunque sea una expulsión, le tratamos de explicar que no es un castigo, sino más bien una oportunidad de aprender. Y vieras que los estudiantes que han vuelto
muchos me han visitado después de que querían pegarme cuando se iban, diciendo que fue una experiencia de vida que los transformó, no solo a ellos, a veces era problema que tenían con la familia o con su papá o con quién sabe quién, y ese momento, ese año que estuvieron afuera les permitió sanar heridas, ¿verdad? Y para nosotros eso representa muchísimo porque sentimos que hemos rescatado a una persona con ciertas acciones que no debería, pero recapacita y se convierte en un agente de cambio positivo. Y yo creo que ese es el rol que tenemos que tener en las universidades. Tenemos que educar a la gente, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, es una tarea, una responsabilidad enorme. Y bueno, ya para cerrar esta maravillosa charla que hemos tenido, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con Earth? ¿Hasta dónde? Bueno, la Earth nació como una universidad pequeña, pero nosotros siempre sentimos que el impacto de Earth es compartir las experiencias y más que tener 100,000 estudiantes, es cómo compartimos lo bueno y lo malo para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Y que tengamos un impacto global gracias a que otras universidades, ¿verdad?, compartan esta experiencia que ya no es un experimento después de 30 años, ya es una actividad consolidada. Tenemos respuesta de los graduados, cómo se han comportado el porcentaje de graduados que entran, aunque sean con promedios bajos en el examen de admisión, pero cómo salen exitosos. Entonces, podemos compartir, digamos, ese cambio que ha sido difícil de aceptar. Al principio nos criticaban mucho, creían que no íbamos a formar buenos graduados y que no teníamos que meternos en valores, que eso no nos correspondía a nosotros, eso le correspondía a la familia. Bueno, nosotros insistimos que sí y que deberíamos ser modelo para ellos. Entonces, lo que sigue es luchar para hacerlo esto, esta transformación de las universidades con un ejemplo que se puede mejorar. Hay otras universidades que también han hecho grandes cosas y esas las compartimos en las reuniones. No somos los únicos. Lo que queremos es formar una alianza de cambio para que podamos mejorar esas condiciones de vida y tener un mundo de mayor respeto, de mayor armonía, de mayor amor y que comprendamos que somos una familia sola aquí. Y eso nos debió haber enseñado el COVID, pero no había terminado cuando ya estábamos en una guerra y violencia en muchos lugares y matanzas, asesinatos, violencia en las casas contra las mujeres, niños. Y nosotros quisiéramos como enviar un mensaje al mundo que tenemos que cambiar y podemos hacerlo y tenemos ejemplos concretos. Doctor, créame que con usted me puedo llevar horas charlando, hablando, porque nos falta mucho el tema de agricultura, el tema de la naturaleza y cómo tenemos la solución frente a nuestra nariz y no lo estamos aplicando. Espero que nos dé tiempo para poder charlar nuevamente, hablar de estos temas tan importantes y exponerlos al mundo. Creo que los medios de comunicación y los comunicadores tenemos un compromiso con usted porque hay que apoyarnos. Yo más quisiera, antes de terminar, Karen, decirle que por supuesto nuestro énfasis en no hablamos de la parte técnica y la parte de agricultura, pero estamos comprometidos con la sostenibilidad, luchar por la agricultura orgánica, el emprendedurismo social y ambiental y también la conservación de la biodiversidad, pero lo tocaremos en otro momento. Y por favor, salúdeme al señor Telémaco, al cual respeto y tengo un gran cariño por él, y a usted por esta oportunidad de conversar por este medio. Al contrario, espero que no sea la última y bueno, un privilegio. Saludos y qué bueno, adelante, lo vamos a seguir apoyando. Hasta luego. Muchas gracias.